iniciar con nuestras entrevistas el día de hoy, porque hoy en día la trata de personas mueve más de $1 millón, producto de eso. Esto es un dinero ilícito, y hay que tener en cuenta que es producto de las bandas organizadas que hoy en día se encuentran instaladas en nuestro país. Por eso vamos a invitar a esa hora al señor Ricardo Valdés, exministro del Interior y director ejecutivo de la institución CHS Alternativo, para conversar precisamente sobre este interesante tema. Señor Valdés, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido al informativo de Radio Nacional. Buenos días, mucho gusto. Sí, doctor Valdés, hay varios casos que han conmocionado a la opinión pública por desapariciones de jóvenes, por ejemplo, que aparecen en otros países y que son llevadas por estas redes, por estas bandas ya internacionales, pero que operan principalmente en el Perú también, en zonas como Madre de Dios, que entiendo es el foco principal donde se da esta denominada esclavitud del siglo XXI. Sí, en realidad el problema de la trata de personas está en todo el Perú, no hay región que no tenga casos. Los mayores casos están en efecto en el sur, me refiero a Madre de Dios y Puno, después de Lima, por cierto. Lima es la región con mayor casos de trata de personas, por lo menos expresado en víctimas. Lo que hemos tenido a lo largo de los últimos años es un cambio en la morfología del delito, ¿no? Criminalísticamente hablando. ¿Eso qué significa? Significa que antes, al año 2018, la trata de personas era básicamente trata interna, es decir, peruanos o peruanas que eran explotados por compatriotas. A partir ya post pandemia se ha generado un cambio y estamos dando una internacionalización del delito. Hay una mayor presencia de víctimas extranjeras, a diferencia de lo que ocurrió hace 5 años. De estas víctimas extranjeras, el 80% son víctimas venezolanas, pero también hay víctimas de cerca de 12 países adicionales. Y el número de víctimas alcanza al 37% de víctimas extranjeras, pudiendo ser más inclusive. Entonces hay un cambio y en efecto lo que usted menciona, las víctimas son captadas, ese es el delito de trata de personas, se capta en una localidad, en un territorio, se le coacciona, se le traslada y luego se le engaña también, dependiendo de cuál sea el modo que sea empleado, para ser explotada. La explotación es diversa, las finalidades de la trata son múltiples, las más conocidas son la explotación sexual, pero también cada vez está creciendo más la información de explotación laboral, ya sea a través de la servidumbre, ya sea a través del trabajo forzoso. Entonces esa es la situación actualmente. Ahora, doctor Valdés, esa situación se ha incrementado, por ejemplo, si vemos la migración hoy en día en nuestro país, producto de ese acto delictivo, pero ¿qué hacer frente a esa realidad? Investigar. Toca investigar, toca identificar cuáles son las organizaciones que están detrás de las principales modalidades de explotación y luego toca intervenir. Pero vemos muchas veces que las personas que quieren denunciar o que quieren salir de este círculo de trata de personas incluso ven en peligro su propia vida. Hemos visto cómo han victimado a muchas venezolanas, por ejemplo, en nuestro país. No, es un delito muy serio y obviamente las consecuencias por la delación son mortales. Sin embargo, hay muchas otras víctimas también que han logrado salir por 2 mecanismos, básicamente. La fuga, y la fuga ha sido producto de apoyo inclusive de ciudadanos o de familiares que han procedido al rescate porque han logrado identificar dónde se encuentran, y también, hay que decirlo, como consecuencia de los operativos policiales y fiscales, que han sido rescatadas también. Entonces, esas son las 2 modalidades por las cuales una víctima puede acercarse a hacer una denuncia, y hay otras que no denuncian. Nosotros en CHS Alternativo tenemos un centro de atención legal y psicosocial. En estos momentos me encuentro, por ejemplo, en la ciudad de Iquitos, actualmente, y estamos justamente en un trabajo muy arduo porque hay muchísimos casos de trata de personas bajo la modalidad de explotación sexual aquí, en esta región, en el Loreto. Pero cada vez más hay casos de explotación laboral mediante la modalidad de trabajo forzoso, en donde es población indígena la que es sometida para trabajos de narcotráfico, es decir, para el raspado de la coca y su producción, para lo que es la tala de madera y el transporte de madera, poblaciones como la Matsés en madera, la ticuna en coca, o la aguajún, lo que es minería ilegal. Entonces se ha
digo, se ha hecho más complejo todavía la comprensión de la trata de personas porque no se puede entender, por ejemplo, en Loreto, si no se entiende en el marco de las economías ilegales también. Claro, el turismo sexual también es otra de las modalidades que se utilizan, sobre todo con infantes, con menores de edad, a tal punto que la pornografía infantil está operando, lo han descubierto incluso la FBI, la Policía Nacional, pero el hecho de mover tanto dinero, 1.300 millones de dólares en nuestro país, es realmente, creo que después del narcotráfico, la segunda economía ilegal que opera en el Perú. Las terceras es el narcotráfico, la primera es la minería, la segunda es la trata, Caramba, y la mire. tercera es el narcotráfico. Por una razón muy simple, porque uno piensa que el valor del kilo de coca es el valor que hay en el mercado internacional. Sin embargo, si uno quiere evaluar el impacto económico en el país, tiene que tomar el precio de venta en el Perú. Y el precio de venta en el Perú es una cosa y el precio de venta en el extranjero es otra. En Europa, Estados Unidos, claro. Me gustaría profundizar otro tema, y que usted, entiendo, también lo conoce, doctor Valdés, y que está justamente ahorita, en este momento, en el ojo de la tormenta. Es materia de las portadas casi de la mayoría de los diarios, es el debate incluso de la gente que esta mañana habla del plan Bukele, de cómo poder lograr desactivar estas bandas organizadas transnacionales. En El Salvador, los maras, que son unos seres despreciables, ¿no?, que no perdonan nada, que son unos asesinos crueles. ¿Cómo se ha ido logrando desarticular cuando inicialmente Bukele era un tipo, pues, que pegó mucho en la gente, pero que sin embargo luego se ha ido denunciando ya irregularidades con una administración que aparentemente tiene otra finalidad? A ver, quizás es bueno para quienes nos ven y nos escuchan que comprendan un poco mejor lo que es el plan Bukele y en dónde se desarrolla el plan Bukele y la diferencia que existe con nuestro país. En primer lugar, El Salvador es apenas el 2% de la extensión geográfica del Perú, para empezar. O sea, es un lugar, es decir, la región Lima es 50% más grande que El Salvador. Eso lo explico porque para poder hacer lo que Bukele implementó como el cerco, es algo que es factible en ese lugar, pero no es factible en una región como la nuestra. En un lugar, la población que maneja El Salvador es la quinta parte del Perú, menos de la quinta parte del Perú. Entonces, ahí hay dos primeras grandes diferencias. La segunda es que El Salvador tiene, por decirlo de una manera muy simple, un solo problema, que son los maras, las maras. Sobre todo las maras salvatruchas, que por cierto se originaron en Estados Unidos, no se originaron en El Salvador, fueron presos en Estados Unidos quienes la organizaron, las maras en El Salvador. Por otra parte, son las maras las responsables del 80% de los asesinatos y las extorsiones en El Salvador. Es decir, está tremendamente focalizado, es prácticamente un monodelito con una sola organización que es la responsable del 80% de los crímenes. En el Perú eso es absolutamente distinto. Aquí tenemos una multiplicidad de organizaciones criminales, no solamente peruanas, también internacionales. Aquí hay un fenómeno de internacionalización, no solamente es el Tren de Aragua y sus otras variantes, como Cota 905, los gallegos, los hijos de Dios, etcétera, sino también están los tiguerones de Ecuador, está el Gota Gota de Colombia, está el Comando Vermelo de Brasil, está el PCC también de Brasil, están los Crías de Brasil, que también están operando en nuestra región. Y a su vez acá tenemos una complejidad muy grande, porque aquí opera no solamente la inseguridad ciudadana, que es la criminalidad común, sino la criminalidad organizada, que se expresa en una estructura muy grande de narcotráfico, una extensión enorme, una minería ilegal enorme, prácticamente también en todo el país. Tenemos la trata de personas y la explotación bajo las diversas modalidades, tala, tenemos contrabando, tráfico de terrenos, en fin, y la extorsión viene casi al final en términos de lo que maneja. No se puede, por lo tanto, trasladar un problema de un país hacia otro. Y las otras complicaciones son que Bukele tiene el control absoluto del legislativo, y es a través de ese conducto del legislativo que él puso en marcha su plan, que consistía en 3 elementos centrales. Descabezar los penales. Ahí existe una hiperconcentración, pero la extorsión y el asesinato se origina en los penales
en, como he repetido, el 80%. Correcto. Lo segundo es que él se frenaba los penales, liquidaba el flujo económico hacia la criminalidad secundaria. Y lo otra es que dijo, necesito potenciar mis fuerzas del orden. Ese último rubro, por ejemplo, usted podría hacer acá. El primero, que es también trabajar en los penales, se podría hacer perfectamente. Lo que ocurre es cómo lo hizo. Y para tener un impacto en apenas 3 o 4 o 5 días, él generó un estado de excepción que hizo tabla rasa de los derechos fundamentales, de todos los salvadoreños. Y esa tabla rasa de los derechos fundamentales suponía que podía meter preso a niños de 12 años, suponía que podía detener sin prácticamente juicio alguno y meter a cualquier persona a la cárcel, suponía entonces muchas otras cosas así de gruesas, como por ejemplo el secreto de las telecomunicaciones, y se ha generado, por un lado, un clima de tranquilidad, pero un clima de terror adicionalmente. Entonces, lo que tenemos es un régimen autoritario, donde inclusive el propio Congreso, manejado por Bukele, destituyó al Poder Judicial. Claro, doctor, ahí quería ir, porque el presidente del Poder Judicial en el Perú, precisamente el doctor Javier Arévalo, planteó esta posibilidad de replicar algunos aspectos del plan Bukele en nuestro país, porque lo que se necesita, de alguna manera, entiendo, es el arma legal o el aparato legal para poder ejecutar estos planes. El aparato legal está en el legislativo, no en el Poder Judicial. Y ahí también está en el Ejecutivo, que son los que pueden proponer normas. Lo que hace el Poder Judicial es aplicarlas. Entonces, y normas se han presentado, la propia presidenta Boluarte ha presentado 30 normas ahora en su discurso del 28 de julio. Y la gran mayoría de las normas presentadas son sobre seguridad ciudadana, que a mi modo de ver también son muy limitadas y no van a responder a la urgencia del problema, porque recién se van a ver en el mediano o largo plazo los resultados de estas normas. Entonces, me sorprende que el presidente del Poder Judicial haya hecho un comentario de esa naturaleza, porque en primer lugar debe guardar independencia, en segundo lugar, él debe ser el de la aplicación de los derechos, en tercer lugar, la Constitución, artículo 1 y 2, señala que hay derechos fundamentales que ese Poder Judicial debe salvaguardar sobre cualquier otro tipo de derecho, digamos, ¿no? O sea, son los más importantes que están ahí. Correcto. Doctor Ricardo Valdés, muchas gracias por estar esta mañana en su calidad de exministro del Interior, y ha sido un gusto conversar desde Iquitos con usted. Muy buenos días. Doctor Valdés, unos segunditos antes que se retire, nos gustaría saber su opinión respecto a la creación de la Policía de Orden y Seguridad que está planteando el Ejecutivo. ¿Sería alguna medida para poder menguar los efectos de la delincuencia en nuestro país? A ver, yo no he manifestado en contra, en primer lugar porque no es una medida que se va a aplicar mañana ni el próximo año. Es una medida, y cuando se vaya a aplicar va a ser una medida incompleta. Creo yo, y voy a ir directamente al grano, es que si lo que se requiere, o sea, lo que propone el ministro del Interior es una policía, es casi un serenazgo con armas, es una policía que para hacer solamente prevención y acompañar al efectivo policial que sí ha hecho carrera. Un suboficial de la policía se forma en 3 años. Él propone 6 meses, un semestre versus 6 semestres. Es una policía además que es algo que está fuera de la carrera policial. No hay carrera para un policía de orden y seguridad, no se ha estructurado algo que pueda tener un desarrollo, está fuera del régimen disciplinario, está dentro del régimen común laboral. Creo que eso va a traer más problemas que soluciones. Y lo segundo es que si él quisiera salir de inmediato con personal, tiene varios caminos que los puede hacer mañana. Es decir, si tiene la promoción que está por salir por cumplir su 3er año, sáquela a la calle, señor ministro, de una vez, porque ya por lo menos tuvo 2 años de formación y no solamente 6 meses. Entonces, ahí tendría perfectamente señales que podrían salir mañana mismo a patrullar las calles. Y si él lo que desea es incrementar más la formación, incremente las vacantes. Él mencionó que podía engrosar estas filas de policía del orden y seguridad con los postulantes a las escuelas de suboficiales que, habiendo alcanzado nota probatoria, no alcanzaron vacante. Aumente las vacantes. Es decir, busque otras soluciones que realmente puedan responder en el corto plazo a la urgencia y que a su vez no genere una malformación de la carrera policial. Muchísimas gracias, doctor Valdés, por sus opiniones. Importante poder recoger sus declaraciones. Muchísimas gracias al doctor Ricardo Valdés, ex ministro del Interior y director ejecutivo de la institución CHS Alternativo. Que tenga un buen día. Son las 7.